Eso es lo que se puede ir evidenciando. ¿Qué más podemos ir viendo? Por ejemplo, en estas 4 imágenes que les he mostrado, tiene que ver primero con la parte del case o la presentación del factor de forma de una PC de escritorio, ¿no? Este es un case echado, ¿no? Y que, bueno, es lo antiguo, no solamente utilizaba un case así de esta forma, sino también utilizaban el check mini tower, ¿sí? Y bueno, pues en las imágenes que vamos a ir viendo, ustedes se van a dar dando cuenta, ¿no? Y como les decía, su estructura metálica era bastante pesada, ¿no? Era un computador pesado, se tenía que trasladar, los monitores también en ese tiempo se utilizaban los monitores CRT, ¿no? Y las famosas Pentium, ¿no? Se le dieron algunos modelos de computadoras de PC de escritorio que lanzó IBM. En el año 1992, 93, por ejemplo, las primeras computadoras que llegaron al Perú eran costosísimas, como les dije, ¿no? Quien tenía una computadora antigua en su casa era un lujo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Estas computadoras antiguas en esos tiempos entonces eran costosísimas, ¿no? Y bueno, internamente contenían algunos tarjetas controladoras internas o dispositivos de expansión que se utilizaban para conectar algunos dispositivos, ¿no? Utilizaban un sinnúmero de cables, teníamos que saber su factor de conexión, nos daban un CD de instalación para hacerlo, no es como ahora que descargamos y volvemos a instalar automáticamente de internet. En ese tiempo el internet tampoco no tenía un auge, no tenía una ampliación, ¿no? Entonces, por eso que nos daban los CDs, los instaladores ya en DVDs, ¿no? En CDs cada vez que lo comprábamos. ¿Qué otra característica? Por ejemplo, con respecto a los discos duros, ¿no? Anteriormente, a nivel interno, se utilizaba un disco duro mecánico, un disco duro IDE, ¿no? En este caso utilizaba estos cables de datos llamados cables IDE. Eran gruesos, anchos, ¿no? Y su conector tenía una serie de agujeros que conectaban a la placa y al dispositivo del disco duro internamente. Entonces teníamos que conocer nosotros también su factor de forma, dónde, cómo se colocaba, ¿no? Cuál era el derecho, cuál era el revés, dónde iba, ¿no? Para que pueda dar el uso del funcionamiento del equipo, ¿no? Era un poco más detalloso la instalación, la configuración, ¿no? Anteriormente. Los tipos de fuentes, como ustedes verán aquí, las fuentes AT son para las computadoras más antiguas y las fuentes ATX en algunas computadoras, en algunas versiones, por ejemplo, en la Pentium D, Pentium 4 se utiliza hasta la actualidad, ¿no? Las fuentes básicas, que son las fuentes ATX. Hoy en día, pues, existen algunas fuentes especializaciones ya de fuentes para algunas computadoras gamer, que hoy en día sabemos que eso está en la moda, ¿no? Las famosas gamer que si bien es cierto, ya lo vamos a ir viendo también después, en la parte práctica, que veamos en los videos que les voy a presentar a continuación. Muy bien, y podemos observar acá los puertos externos de una placa de una PC de escritorio. Algunos puertos externos hoy en día, por ejemplo, en estas 2 imágenes que ustedes pueden ver, aún están presentes tanto en laptops como en PC de escritorios actuales. Pero ya hay algunos puertos o conectores externos que ya no están presentes. Por ejemplo, tenemos aquí, yo acá lo voy a detallar, aquí lo voy a estar desarrollando con celestito. Estos son puertos llamados PS2 para el teclado, el mouse, este era para el mouse. Y este era para el teclado, ¿no? El moradito para el teclado. Entonces, esto de aquí, hoy en día ya los fabricantes ya no elaboran estos tipos de placas, ¿no? Sabemos que ahora un mouse, un teclado, utiliza mayormente estos puertos, que son los puertos USB, ¿no? Estos puertos USB, generalmente, estos son los puertos que se utilizan hasta la actualidad. Antiguamente también se usaba, ¿no? Ahora, lo común que utilizaban las computadoras antiguas también era el puerto RJ45 para el cable de red.
para Internet. Recordemos que en la antigüedad no había mucha cobertura, no estaba muy al alcance lo que era el Wi-Fi. No existía en ese tiempo, ¿no? Y existían las famosas impresoras matriciales. Tenía la placa un conector matricial. Aquí lo pueden observar, este conector para las computadoras, para las impresoras matriciales. Y también tenía un conector, un puerto serial y un puerto paralelo. Este es un puerto VGA para el video, ¿no? Hoy en día se utiliza aún todavía, puerto VGA. Bueno, y también los puertos para entrada y salida de audio, ¿no? Sabemos que el conector verde es para la salida de audio, para la entrada de micrófono, que ustedes me están escuchando en estos momentos, es el conector de color rosado. Y el conector de color celeste es para respecto a un dispositivo de juego, ¿no? Entonces, esto era mayormente lo que hoy en día aún todavía traen, en este caso, algunos conectores, tanto en laptops como en computadoras de escritorio moderno. Entonces, esta parte externa de una placa base, que forma parte de los conectores de diferentes dispositivos y periféricos, existía en la antigüedad. Bueno, hoy en día ha cambiado las nuevas versiones y pues podemos observar pues que anteriormente, ¿qué es lo que ahora ya no hay? Por ejemplo, la disquetera, los disquetes ya no se usan, ya no hay, no existen. Pero en lugar de los disquetes están las tarjetas de lectora de memorias externas, ¿no? Para tarjetas de cámara, tarjetas microchip, de los celulares, de memoria, etc. Las lectoras de CD o DVD. Bueno, recordemos que una lectora de CD o DVD, bueno, ahora mayormente las lectoras de DVD ya no se usan mucho, por eso que algunas laptops ya no traen lectora de CD o DVD. Y si quieren tener, tienen que comprar de manera externa. Sin embargo, en las computadoras de escritorio sí traen las lectoras de CD y DVD, ¿no? Bueno, salvo algunas, ¿no? Pero bueno, en fin, la mayoría hoy en día de laptops no los traen. Es bueno que ustedes puedan asimilar esto. Hoy en día recordemos que los discos duros sólidos IDE están siendo poco a poco reemplazados a medida que va avanzando el tiempo, ya la tecnología vaya avanzando y son discos duros ahora más rápidos, que son los discos duros sólidos que los tienen las computadoras modernas, son las máquinas de últimas generaciones, ¿no? Tanto en laptops como en computadores de escritorio, y se pueden adaptar a esos dispositivos, sus discos duros sólidos. Y bueno, pues aquí pueden observar también las tarjetas de video. Hoy en día se utilizan las famosas tarjetas de video gamer, que son mejores que una tarjeta simple de video externa común, ¿no? Y que se puede instalar en una computadora de escritorio. Y ni qué decir con los microprocesadores, con los procesadores, ¿no? Sabemos que anteriormente existieron los computadores, los procesadores Pentium, microprocesadores Pentium de Intel. Hoy en día sabemos que existen las Core i5, Core i7, Core i9, ¿no? Ya versiones más sofisticadas con varios núcleos de funcionamiento, que también lo vamos a ir viendo después, ¿no? Y también otro punto importante, que es lo necesario que debemos saber como parte principal en un computador de escritorio, son los bancos de memoria RAM, su factor de forma, sus versiones, que se procesan también a buenas tasas de transferencia, ¿no? Queremos nosotros trabajar hoy en día con memorias DDR2, DDR3. Antes existían las SIM, las RIM, ¿no? Bueno, también lo vamos a ir viendo eso después, ¿no? De manera breve. Pero es importante distinguir en el computador de escritorio como parte externa son los dispositivos o los conectores de entrada y salida, ¿no? Y en la parte interna tenemos que conocer las tarjetas controladoras y los conectores, los slots dentro de la placa base que pues representan tanto para las fuentes como las memorias RAM, los discos duros, tarjeta de video y lectora de CD o DVD, ¿no? Que si bien es cierto, esa es una de las partes más importantes, relevantes de la parte interna de un computador de escritorio
de manera antigua y moderna. Sí, eso es bastante importante. Y también los que comúnmente después presentan fallas. Eso también se va a ver en otro curso, en otra unidad didáctica. Pero es necesario que tengan una previa, un conocimiento acerca de ello. Entonces, ni qué decir ahora con las fuentes de energía. Ya sabemos que hay fuentes de energía dedicadas, ¿no? Que son algunas que son básicas, como las que hemos visto anteriormente, y algunas fuentes que son dedicadas o fuentes de energía pues, sofisticadas, pues, generalmente para las computadoras gamer, ¿no? Porque exigen más recursos electrónicos, ¿no? Más recursos de hardware. El gasto de energía es más, ¿no? Entonces es necesario conocer eso. Voy acá también a presentar a continuación, lo vamos a ir viendo esta parte. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer una comparación, una diferenciación con la parte tecnológica actual, moderna. Miren, así como existen las computadoras antiguas con algunos case, por ejemplo, que son computadoras echadas, un mini tower, full tower, mini case, etcétera. Hoy en día, las computadoras Pentium Alt-On, ¿no? Aquellas que tienen la placa base, todos sus conectores atrás del computador. Es una computadora así, que ya no trae case, solamente trae case o carcasa en la parte reversa de la pantalla, ¿no? Esas son las computadoras modernas, ¿no? Las que tienen más tendencia tecnológica hoy en día, las All-in-One. Y con la tendencia del mouse y teclado inalámbrico, mucho mejor, ¿no? Para el usuario pueda trabajar de manera más fácil, más inmediata. Entonces, ya no son Pentium, sino ahora son generalmente las Core, ¿no? Bueno, aquí ha habido un pequeño error, no son Pentium, son Core. Bueno, en algunas máquinas Pentium antiguas sí existía este modelo, pero era diferente forma, ¿no? Tenían otras coberturas. Habían unas computadoras de escritorio que tenían esos modelos también, las Pentium, pero hoy en día estas Pentium ya han tenido una evolución, que si bien es cierto, ya trae con la nueva generación de procesadores, ¿no? Hoy en día tenemos los computadores, los Ryzen, los microprocesadores Ryzen, aquellos que son los AMD, algunos procesadores dedicados, ¿no? Que superan a veces a Intel, ¿no? Bueno, hay una gran diferencia, pero también es la cobertura que tienen, ¿no? En velocidad cada uno de ellos. Y bueno, pasando aquí en los dispositivos internos, hoy en día las computadoras modernas ya no traen un sinnúmero de maraña de cables, de instalación y tanto detalle como las computadoras antiguas. Hoy en día las modernas simplemente utilizan menos cables, salvo las computadoras que son gamer, ¿no? Porque las básicas ya utilizan menos instalación de cables. Esas computadoras de hoy en día actuales podemos nosotros, uno de los requisitos importantes del hardware es que también se puede ir trabajando de la mano del software, ¿no? Por ejemplo, hoy en día sabemos que existe Windows 11. Anteriormente trabajábamos con las más antiguas, pues llegó hasta Windows XP, Windows Millennium, en el año 2002, 2003. Ya esos también vamos a ir viendo en algún momento. Y miren lo que ahora, hoy en día, estas PCs de escritorio, con respecto a la placa base, se puede trabajar con discos duros sólidos y también se puede trabajar con discos duros mecánicos a la vez. Podemos trabajar dos discos duros en una placa, por ejemplo, ¿no? Podemos instalarlo, configurarlo. Eh, las memorias o los bancos de memoria RAM son más sofisticados, más veloces, ¿no? Y podemos nosotros inclusive repotenciar a las computadoras, ¿no? Sabemos que cada 4 o 5 años debemos nosotros cambiar un ordenador, pero sin embargo podemos repotenciar con estas nuevas tendencias de computadoras de estas generaciones actuales, 10ª generación, 8ª generación, 9ª generación, ¿no? Que podemos nosotros ir mejorando, ¿no? Conociendo obviamente su compatibilidad, ¿no? Con la placa, el procesador. Poder ampliar memoria RAM, capacidad de disco duro, por ejemplo, de poder repotenciar, ¿no? Etcétera. Y pues
¿Qué otra característica podemos ver en las computadoras modernas hoy en día? Que ya no es necesario utilizar el puente del jumper, por ejemplo. Ya no es necesario. Ya no es necesario eso. Entonces, ya tiene, ya como se dice, una forma de conexión de manera inmediata. Que eso es lo elemental, lo más importante. La evolución ahora de las tendencias actuales de las computadoras, ¿qué se utiliza? Miren la imagen. Los discos duros sólidos, ¿no? Los famosos discos SSD, ¿no? En diferentes marcas, ¿no? Por supuesto, aquí pueden observar el cable de color celestito, es un cable SATA. Este cable SATA tiene una versión adaptable o compatible, se podría decir, para estos discos duros modernos, que son los discos duros sólidos. No solamente para los discos duros mecánicos, sino también para los discos duros sólidos. Y su formación de conexión, su factor de conexión es más seguro. Trae unos pequeños ganchitos en los conectores para consistenciar mejor en la placa. Y, por supuesto, la evolución de las nuevas generaciones de fuentes de alimentación. Miren, acá tenemos unas fuentes de alimentación modernas, generalmente para las gamers, ¿no? Tenemos las fuentes SFX, TFX, las ATX, que son para computadoras modernos, la Flex ATX, que podamos observar aquí, son unas fuentes largas. Generalmente esto se utiliza para los computadores de escritorio actuales, ¿no? Las gamer, las computadoras gamer, que hoy en día pues nos venden ya los coolers, vienen con iluminación, y eso nos va a permitir a nosotros trabajar de manera práctica, reconociéndolo esto, ¿no? Porque obviamente tienen sus modelos, su forma, su marca, su versión también. Bueno, eso vamos a ir también viendo a más detalle. Otra de las novedades de las computadoras actuales, las modernas, ¿no? Que hoy en día podemos observar los diferentes conectores para los dispositivos de video. Por ejemplo, miren acá en la figura, en la imagen de la figura, tenemos las MSSI. Las computadoras MSSI, tenemos aquí una tarjeta de video común básica que utiliza un cooler de disipador de calor. ¿Por qué? Porque trabajan a gran escala, ¿no? Y contienen aquí a la vez estos puertos de video. Tenemos 1, 2, 3 diferentes puertos de video. Sabemos que el puerto, el conector HDMI también es un conector para video, ¿no? Ahora las televisores de pantalla plana se utiliza eso. Y es vital para el uso de cada uno de nosotros. Luego, ¿qué podemos observar acá? Observemos que su factor de conexión, por ejemplo, esta parte que ustedes pueden apreciar, ¿sí? Todos por ahí pueden ver. Esta es la parte de las ranuras, el factor de forma que estoy colocando acá de color celestito. Estos se adaptan a las versiones actuales de las mainboards, ¿no? De las mainboards modernas, estas tarjetas de video, ¿no? Y podemos observar acá la comparación, ¿no? Anteriormente, en la diapositiva anterior, habíamos visto la parte externa de los puertos de la placa antigua y ahora tenemos una parte de los puertos de la pantalla de la placa moderna que ustedes deben conocerlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos puertos de support, ¿no? Tenemos el puerto óptica de audio, conector C3, ¿no? HDMI, SATA Connect, ¿no? Computadores actuales. Miren, aquí podemos observar. Y estos son algunos de los puertos externos, ¿no? De las placas más modernas, ¿no? Que eso ya lo pueden ir ustedes observando en el taller de soporte de laboratorio de cómputo, cuando tengamos la parte presencial práctica, ¿no? Así como hoy. Y bueno, aquí pueden observar los diferentes dispositivos o periféricos. Sabemos que hoy en día trabajamos con una placa moderna, utilizando pues los monitores, pantallas LED, pantallas LCD. ¿Sí? Ya no utilizábamos como las computadoras antiguas, ¿no? Que se utilizaba el monitor CRT, que era antiguo y era bastante pesado, tenía diferente forma de conexión. Y pues la evolución de los computadores, de los microprocesadores,
aquí tenemos un disipador de calor, es un disipador de calor, estos son los procesadores, que es nada más que un chip, ¿no? Un cuadradito pequeño, chip, un circuito bastante pequeño que se tiene que colocar de manera adecuada, ¿no? De acuerdo a su factor de forma. Ni qué decir con los teclados, los más, bueno, que también son partes periféricos que hoy en día esto trabaja de manera inalámbrica. Anteriormente, en la antigüedad, en las máquinas antiguas no había mouse ni teclado inalámbrico, como los hay ahora. Y tenemos aquí las famosas tarjetas de video, las famosas tarjetas de video gamer, ¿no? Miren cómo es el procesador de tarjeta gamer. Necesita un conector de energía externo que en la misma fuente estas fuentes modernas, les provee el factor de conexión externo, ¿no? A las tarjetas de video gamer, pues, bueno, lo vamos a conocer después. Y aquí, por ejemplo, como ustedes podrán ver, esta tarjeta de video gamer trae sus disipadores de calor, traen dos coolers, traen un procesador interno. ¿Por qué? Porque trae dos coolers porque tiene bastante recalentamiento al momento de hacer alguna función o alguna actividad práctica con el uso del hardware, ¿no? Entonces, eso hoy en día forma un papel bastante importante y tenemos que estar a la vanguardia, pues, de las tendencias actuales, que eso sí nos va a nosotros a permitir a mejorar, ¿no? Lo interesante es que ustedes puedan palpar la realidad teniendo en cuenta dos cosas, ¿no? La parte evidencial, práctica, y la parte evidencial, en este caso, que puedan ustedes informarse y tener mejor alcance sobre ello, ¿no? Bien, entonces, esa es una forma interesante de ir conociendo a través de estas imágenes la parte práctica de la estructura interna y externa de un computador de escritorio y un computador antiguo, ¿no? Eso ustedes pueden ir asimilando, ¿ya? Y sobre todo puedan ir observando esta parte. Muy bien, a ver, nos quedan solamente 4 minutos. Voy a necesitar sus participaciones. Aquí hay una tarea experimental, práctica. Ustedes van a informarse, van a observar, van a ver, van a comparar. Sin antes les voy a presentar algunos videos que he podido yo grabarles. Les voy a pasar también el material por WhatsApp para que ustedes puedan tener esa experiencia práctica, ¿ya? Observando los videos que he grabado, revisando el material que he preparado y sobre todo su participación práctica. Necesito que ustedes interactúen en la clase y de esa manera pueden fortalecer los conocimientos. Es necesario que ustedes ya vayan formando sus grupos, vayan conociéndose, vayan practicando, vayan observando por el WhatsApp algunos detalles y referenciar evidencias de la fotografía, ¿no? Sobre las partes del computador a nivel interno y a nivel externo, ¿ya? De manera práctica. Entonces, a ver, en estos minutitos que nos quedan, solamente nos quedan algo de 3 minutos. Quizás se escuche alguna de sus participaciones con respecto de ello. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Voy a necesitar que ustedes interactúen, a ver.